Reciban un cordial saludo. Somos el grupo de exposición número 1 del curso de investigación científica del delito, impartido por el licenciado José David Campoventura. Estamos conformados por el subgrupo 1 y el subgrupo 2. Vamos a exponer el procesamiento de la escena del delito, fotografía, planimetría y recolección de evidencia. Los tipos de escena del delito. La escena abierta será aquella que esté expuesta al aire libre y está sujeta a sufrir modificaciones. Esta puede ser, por ejemplo, un parque o una vía pública. Las escenas cerradas serán aquellas que están rodeadas de paredes y está bajo un techo. Ejemplo de esto, una casa o un cuarto de habitación. Las escenas mixtas son aquellas en que el hecho delictivo, las evidencias y los indicios pueden ser encontrados tanto como en una escena abierta como en una escena cerrada. La escena de liberación es aquella diferente a la escena original, es decir, es aquella en el cual se deja el producto de ese hecho delictivo. Ejemplo de esto, un homicidio. El homicidio se realiza en un lugar, pero el cuerpo se va a dejar a otro. Las escenas prolongadas serán aquellas escenas en las cuales el hecho delictivo se comete en una y esa escena se prolonga a otra escena. A lo largo de esa podemos encontrar indicios y evidencias. Características principales del lugar de los hechos. La modificabilidad. El lugar de los hechos puede ser modificado de una manera voluntaria o involuntaria, tanto con personas ajenas al lugar de los hechos, por el mismo delincuente o por acciones climáticas. La fragilidad. Toda evidencia, todo indicio y aún el mismo hecho están tan frágilmente susceptibles a ser alterados o contaminados. La irreproductibilidad, es decir, que el mismo lugar de los hechos, las evidencias, los indicios, como ya se han mencionado, tienen un corto tiempo en el cual no están alterados y subsiste el que no estén contaminados, pero luego de que este corto tiempo pase, son susceptibles a esto. Las diferentes escenas de un crimen y algunas de las más importantes son estas. El punto de contacto, en el cual el delincuente tiene su primer contacto con la víctima. La escena primaria será aquella en el cual el delincuente realizará parte de su actividad criminal. Sí. La escena secundaria o el lugar de los hechos será aquella en el cual se lleve a cabo parte de la acción criminal por parte del delincuente. La escena intermedia es aquella que vincula la escena primaria con la escena final de ese delito. El lugar de enlace, o puede ser también llamado como terciario, es el lugar en el que podemos encontrar indicios o evidencia en los cuales hayan sido dejados por el delincuente o la víctima, en el cual se enlacen las escenas del delito y sirvan como indicios o como evidencias mismas del hecho que se realizó. El lugar del cadáver, o también llamada escena final del delito. Es ahí donde se termina la realización de ese hecho delictivo. El lugar del abandono del cadáver puede ser llamado cuando el homicidio se realiza en un lugar y ese cadáver es dejado en otro. Las modificaciones de la escena del crimen. Toda escena del crimen está susceptible a ser modificada y aún más cuando esta es una escena abierta, porque estas escenas al aire libre pueden sufrir una modificación tanto voluntaria como involuntaria por parte de personas ajenas al hecho delictivo, aún mismo por el mismo delincuente o por personal que está procesando la escena. Estos actos pueden ser voluntarios o involuntarios y también puede sufrir modificaciones por cuestiones de la naturaleza, como lo son el clima. Al aire libre sucede un homicidio, esta escena puede ser susceptible de ser modificada si en ese momento comenzara a llover. Y la evidencia o los indicios se pueden perder, son destruidos por la misma lluvia. La fotografía forense. La fotografía y la fotografía forense. La fotografía es el arte y técnica de obtención de imágenes por reacción química de la luz. Y la fotografía forense es más que eso, porque esta es una disciplina y además su objetivo es la documentación gráfica de condiciones que se encuentran en una investigación. Es decir, la fotografía forense será aquella que ayude
a tener un registro de lo que son evidencias, indicios, escenas, condiciones de una escena del delito. La finalidad de la fotografía forense será documentar una escena delictiva y será poner en evidencia posibles sucesos que ocurrieron en dicha escena, y este registro fotográfico siempre será de la escena, de los hechos, de la evidencia, de los indicios que se encuentren en ella. Los antecedentes. Antes del uso de la fotografía se utilizaban planos, modelos o bosquejos para fijar los lugares de los hechos. En 1935 se empezó a introducir películas de colores, las cuales fueron apegando la fotografía más a la realidad y a los hechos, los cuales eran fotografiados. La fotografía a color ayudó a apegar más a la realidad esos registros fotográficos, en los cuales era mucho mayor tener a la vista y poder poner como evidencia aquellas manchas, fluidos, tierra, color, humo, cenizas, líquidos que se encontraran, orificios producidos por armas, identificación de pinturas, evaluaciones de posiciones de objetos de las que estaban en la misma escena y en manera general. La fotografía en la escena del crimen. El registro fotográfico debe ser organizado y representado por la progresión general o específica. Es decir, la fotografía forense en una escena del crimen siempre va de una manera general a lo particular. Es decir, de una manera en que enfoca toda una escena de crimen a una manera en que se enfoque la más mínima evidencia o indicio del hecho delictivo que se cometió ahí. Los peritos fotográficos siempre tendrán que intervenir en la escena del delito antes de que ésta sea procesada, porque ellos serán los primeros en fotografiar, registrar de cómo se encontró esa escena del delito y evidencias, indicios que se encuentren en ella, que al momento de procesarlos, estas pueden ser contaminados, alterados o aún mismo se pueden perder esos indicios. Los informes fotográficos deberán incluir los siguientes elementos: la ubicación del lugar de los hechos, el tipo de cámara empleado, la película fotográfica que se utilice, la fecha de fijación, expediente, etc. El tipo de diligencia en el cual se llevó a cabo esas fotografías, la forma del enmarcado del rollo y de los negativos, los nombres de los peritos quienes tomaron esas fotografías, la descripción de cada toma, los números de toma, los diafragma y la velocidad a las cuales fueron tomadas, los objetivos utilizados. Eso quiere ver con qué lente utilizaron para esas fotografías, las distancias y las orientaciones y la observación de cada toma. La fotografía forense como documento, su objetivo será en la aplicación dentro de una escena del delito, es decir, utilizar estas técnicas para tener una fijación de los lugares en donde se cometió un hecho delictivo y así registrar cómo se encontró, las evidencias, los indicios y tener una exactitud de dicho lugar y de los hallazgos en el lugar. La fotografía forense como medio probatorio siempre proporcionará un registro gráfico que será valorado por los jueces que lleven a cabo dicho proceso. La fotografía como el medio probatorio también será evaluado si éstas cumplen los requisitos como un medio probatorio dentro del proceso. Y estas no solamente deben de estar libres de falseamiento, porque a la vez estas son evidencias que imposibilitan su falseamiento, pero deberán de cumplir los requisitos que ya se mencionaron que deberán llevar cada una de ellas. Los elementos a fotografiar siempre tendrán un testigo métrico, y estas deben de considerarse la visión normal y la perspectiva de esta. Los títulos de la fotografía siempre serán una breve descripción de los hechos que se han fijado con dicha fotografía. Los tipos de intervención. La fijación del lugar de los hechos. La fotografía intervendrá para poder fijar una escena del delito y los hechos en que se cometieron en ella. En apoyo al Ministerio Público, para que los peritos fotográficos intervengan en una escena del delito, eso será solicitado por medio de oficio.
En apoyo a diversas áreas periciales, la fotografía será clave para la elaboración de diferentes dictámenes periciales, como lo es la química, balística, grafoscopía, identificación criminalística, entre otras. La fotografía forense siempre tendrá una finalidad en la investigación, pero estas no siempre se centrarán en un muerto, si es que lo hubiera. También podemos distinguirla de diferentes maneras, y la primera de estas es cuando se basa en su finalidad. Existen tipos de fotografías basadas en la finalidad. La fotografía forense tiene fines de investigación, no busca especularidad, tampoco se centra únicamente en el muerto, si lo hubiera. Podemos distinguir varios tipos de fotografía forense basadas en la finalidad, que son la fotografía forense científica, la cual consiste que son las fotografías tomadas en la escena de un crimen, las cuales sirven como documentos de consulta como base de la información, complemento de otras fuentes documentales o métodos para difundir la información a otros compañeros. Las fotografías, al estar exentas de subjetividad, sirven directamente como objeto de análisis. También está la fotografía forense judicial. Estas son las fotografías que sirven para aportar pruebas en un proceso. Las pruebas deben estar soportadas por los científicos que analizan la fotografía científica otorgadas por los fotógrafos forenses. También están las fotografías en lugar de los hechos. No es en sí misma un tipo de fotografía forense, pero es un tipo de proceso general en todas ellas. Se trata de obtener panorámicas generales de la zona del lugar. También está la fotografía preliminar forense. Son aquellas de las escenas del crimen tomadas antes de que se modifique la misma. Es la extremadamente importante, ya que son las que ponen contexto a las demás fotografías que se hacen. También existen otros tipos de fotografía forense, como son la fotografía de instrucción. La fotografía de instrucción son aquellas que empiezan a tomarse desde fuera de la escena del crimen para dar un contexto a la misma. Y progresivamente, cada fotografía ha de estar más cerca de la escena que la anterior. Existen también fotografías del lugar de los hechos, las cuales son las fotografías que componen los planos generales, los que nos ayudan a contextualizar una vez más el crimen. Todas estas acostumbran a las típicas fotos de detalle, pero si las fotos con planos generales, los detalles no sirven prácticamente para nada. También está las fotografías cenitales. Este tipo de fotografías son las fotografías forenses de una imagen general de la escena de crimen. Desde ahí puede ver todos los componentes de la escena al mismo tiempo, aportan mucho valor, ya que es una perspectiva general que se realiza desde el centro de la escena. También están las fotografías desde el punto de vista de testigo. Este tipo de fotografías forenses son extremadamente importantes. Obviamente no siempre hay un testigo, pero si hay testigos, hay que analizar lo que estos están diciendo para intentar presentarlos a través de una fotografía. Todo fotógrafo forense ha de llevar una libreta consigo para apuntar cada detalle que considere oportuno e incluso tener en la lista todas las fotos que se realizan en la escena. También existen las fotografías de detalle. Este tipo de fotografía forense es la que más acostumbrados estamos de ver, que es importante recalcar que uno empieza haciendo planos medios y acaba haciendo planos detallados, incluso fotógrafos macros de la escena para dar la mayor cantidad de información posible a cada zona de la imagen. También está la fotografía con testigos métricos. Esta es un tipo de fotografía en la cual se dejan en su lugar con testigos métricos, una placa con un número general. El testigo métrico es una especie de regla que pone en contexto el objeto para otorgar este tipo de medidas físicas concretas. ¿Qué hay que tomar, que fotografiar, que hay que fotografiar en escena de crimen? Estas son una serie de objetos entre las cuales tenemos
la fotografía de personas, la fotografía de los objetos, que son las que consisten en fotografiar todos los objetos posibles y lógicamente aquellos que se consideran que forman parte de la escena del crimen, más todavía haciendo diferentes planos de los mismos. También hay que fotografiar huellas, pistas y marcas. Todo esto ha de quedar registrado también en cualquier caso que se suscribe en dar pistas sobre crímenes que han quedado registrados visualmente. También hay que tomar fotografía de escena completa. Ya he hablado de esto en varios puntos anteriores. Un punto de vista general contextualizado toda la escena. Tipos de fotografía forense especializada. Vaya, aquí vamos a pasar de la técnicas fotográficas desconocidas por la mayoría de las personas, ya que son técnicas muy tecnológicas que están diseñadas para evidenciar cualquier tipo de posible acción que se haya dado en la escena del crimen. Entre estas están la fotografía ultravioleta, la micrografía, que es la fotografía de objetos que no puede ver de ojo humano a través de la lupa, microscopios, entre otros. También está la microfotografía, que es la fotografía de objetos muy pequeños sobre microfilm o microfichas u objetos con el fin de archivar la información. También tenemos la fotografía ocular, la fotografía infrarroja, la fotografía con radiaciones invisibles, la fotografía operativa o fotografía encubierta. También está la fotografía de autopsia forense. Esta fotografía de autopsia son las que se hacen en la escena del crimen y lugares cercanos. Sin embargo, ahora quedan en la parte post escena del crimen. En este caso nos referimos a crímenes en los que hay unas víctimas, en las autopsias hay que realizar fotografías generales de planos, medios, primeros planos y planos detallados de todos aquellos que se considere importante. Es decir, que se tomen fotos de las manos, ojos y de todo el cuerpo y de todo lo que uno puede considerar que sea importante en el momento de estar haciendo estas fotografías. Con esto va relacionado el video forense. El video forense se utiliza principalmente para grabar los procedimientos en las autopsias de las víctimas. La panimetría en la escena del crimen. La panimetría es una técnica de fijación espacial realizada mediante representaciones gráficas detalladas y precisas de las características que aparecen en la superficie terrestre, que incluyen caminos, edificios, casas, árboles o incluso otro tipo de construcciones u objetos de interés. Se debe tener claro que la panimetría es una mera representación de 2 o 3 dimensiones del entorno físico en un momento dado, prescindiendo totalmente de elevación o cualquier otro tipo de accidente geográfico. La clasificación de la panimetría. La panimetría se clasifica en panimetría general, la cual es este tipo de panimetría es usado por los topógrafos para plasmar en un plano terrenos o colindancias y sus características topográficas. La panimetría forense es aquella panimetría cuya finalidad primordial es contribuir al esclarecimiento y búsqueda de la verdad en casos de índole jurídico. La panimetría forense es una técnica de uso en el campo jurídico penal que trata sobre fijación espacial de la escena sobre un soporte sea físico o digital, donde ha ocurrido un delito o acto criminal. Es común que este tipo de esquema geográfico se utilice en construcciones de algunos crímenes, para algunos tipos de análisis o bien para ilustrar al juez o tribunal sobre la situación del lugar o el momento de la documentación de los hechos. Un ejemplo de esto es cuando se utiliza para construir cuando han goteado la sangre de la víctima. También existe la planimetría de Kaineres. Este tipo de planimetría se debe a su nombre al apellido de un criminalística húngaro que lo ideó. Es necesario tomar medidas exactas para poder dibujar el plano con una escala adecuada que genera entre 1 a 200 o 1 a 400, de tal manera que
en la investigación se obtenga un croquis claro, completo, con los muros y techos abatidos. La topografía. La topografía es una ciencia aplicada que se encarga de determinar las posiciones relativas o absolutas sobre la Tierra, así como la representación en un plano de una porción limitada de la superficie terrestre. El levantamiento topográfico se llama así al conjunto de operaciones que tienen por objeto la determinación de la posición relativa de los puntos en la superficie de la Tierra o poca altura sobre la misma. Estas operaciones consideran esencialmente en medir distancias verticales y horizontales entre diversos objetos determinados o ángulos entre las alimentaciones hallan la orientación de estas alineaciones y situaciones de puntos sobre el terreno valiéndose de medios previos, tanto ángulos como líneas. El croquis es un dibujo a mano alzada de una superficie o porción de tierra que se realiza sin ningún instrumento más que el puro ojo de las personas que lo hacen. Este se utiliza para dar referencia sobre algunos lugares. El croquis en la escena de crimen se utiliza de la siguiente manera. Es el dibujo o croquis suministra información sobre la distancia de las fotografías presentando los detalles en este. También el croquis y la fotografía se complementan en la escena de crimen, ya que el croquis brinda información sobre la distancia entre los indicios y los objetos presentes en la escena y fotografías, además de brindar los detalles que no se pueden plasmar en un plano. Los documentos panimétricos apropiados para escena iniciarán con la creación de un esquema en el campo, que es una de las piezas esenciales del informe final de panimetría. El croquis o bosque es un dibujo aproximado de la distribución del objeto en el lugar en vista de la planta. El uso de croquis es efectivo ya que sirve para poder dibujar a mano alzada lo que vemos y comprendemos en la escena del crimen. Este tipo de elementos importantes que no se deben obviar, tal como la orientación del norte, el uso de abreviaturas o simbologías. La aplicación de la panimetría y topografía en la escena de delito. La panimetría propiamente dicha consiste en dibujar toda la superficie de la escena del hecho con una visión clara, sencilla y sistemática de la posición del cadáver, la posición de las armas, impactos, muebles, manchas, entre otros. Se deberá tomar en cuenta la exactitud de las medidas empleadas en el sistema métrico para establecer la veracidad de la reproducción de la escena de los hechos. La panimetría y la topografía son dos disciplinas auxiliares de la criminalística, ya que a su vez se auxilian a la administración de justicia. Por un lado, topografía un poco más compleja que la otra, pero ambas de gran aportación. Vamos a desarrollar el tema que es titulado como escena del crimen. Bien, de acuerdo a la definición que brinda la Enciclopedia Criminalística, Criminología e Investigación, es el sitio donde aconteció una situación delictuosa a investigar. Asimismo, se presenta un caso distinto y es cuando se trata de robos u otras agresiones. En este caso se habla de la escena del delito. En el caso de homicidio, escena de los hechos. Bien, ahora tenemos a un autor que es quien define la escena del crimen como aquella porción de espacio donde se materializó el acto, susceptible de revelarse por vestigios objetivamente constatables. Es la fuente por excelencia de los indicios persequiables inmediatamente capaces de posibilitar el esclarecimiento de un hecho. Bien, para que se cometa el delito es necesario la ejecución de una acción u omisión y esto se realiza en un lugar determinado o puede ser en varios lugares, como mencionan los párrafos anteriores. Nuestro Código Penal también, que rige el territorio nacional, conceptualiza el concreto a lo que se refiere la escena del crimen. La escena del crimen va a ser el lugar físico donde se cometió un acto ilícito, pudiendo ser un área abierta, cerrada o mixta.
Es de gran importancia también para la resolución de hecho debido a que en esta es en donde se encuentran los indicios que llevarán a la resolución del hecho investigado. Los indicios es todo el material sensible y significativo que se produjo en la escena del crimen. Ahora bien, tenemos también los tipos de escena del crimen desde el punto de vista de la planimetría. Como punto 1, de acuerdo a sus características, tenemos lo que es las escenas cerradas. Estas son las que suceden en sitios rodeados por una estructura artificial, una oficina o natural o una cueva. La estructura externa protege la escena de los cambios climáticos y por lo general la cantidad de indicios preservados puede ser alta, sobre todo en lugares muy encerrados como un sótano o un desván. También este tipo de escena se caracteriza porque el delito fue consumado en lugar donde existen estructuras de construcción como un dormitorio, en una casa, edificios, tiendas, etc. Es en este tipo de escenas donde el levantamiento topográfico del lugar del delito se realiza con más facilidad. Ahora bien, tenemos lo que es la escena abierta. Esta escena corresponde a lugares al aire libre, como por ejemplo parques, aceras, calles, zonas rurales o bosques. Aquí el efecto de las condiciones ambientales es notorio y los indicios pueden desaparecer muy rápido. El peor escenario es un asesinato en un día lluvioso, porque tenemos la noción de que el agua corre, entonces por la causa de que que la afluencia del agua ocasiona, puede llegar a una pérdida de evidencia o una pérdida de algo importante que para el forense sea bastante importante. Ahora bien, la escena mixta. Los hechos dentro de la escena ocurren en un espacio abierto y cerrado a la vez. Por ejemplo, una casa que tiene patio interior o una oficina que comunica a la calle. Un ejemplo claro sería el asesinato que ocurrió en el centro de San Salvador, de la muerte de los 6 sujetos en la cervecería. Entonces, podríamos presenciar ahí un tipo de escena mixta que se dio el asesinato de 5 sujetos al interior de la cervecería y un último sujeto, que sería el sexto, que se dio al exterior de la cervecería, en la acera, a un costado del mismo lugar. Ahora bien, el procesamiento de la escena del crimen. Podemos decir que este es el que comprende su búsqueda, localización o hallazgo, protección, estudio y análisis indiciario o identificativo, determinación y descripción, embalaje, incorporación procesal y acción pericial. Asimismo, también podemos decir que este da inicio desde que se llega al lugar de los hechos, se revisa acordonamiento, personal de Policía Nacional Civil y otros equipos especializados. Se procede a iniciar la fijación escrita del lugar, como se encuentra también por medio de topografía, fotografía, se plasma cómo se encontró el lugar. Posteriormente se procede a la búsqueda de los indicios mediante diferentes métodos de búsqueda. Después de la descripción de los indicios y su fijación escrita, planimetría y fotografía se embalan y se llevan ya sea al almacén de evidencia o se remiten a medicina legal. Funciones de planimetría forense. Como primera función tenemos lo que es la inspección ocular del sitio del hecho, que es el que se describe la configuración del sitio tratando de esta forma de ser más detallista en aspectos como la luminaria, visibilidad y de cualquier otro elemento que pueda tener incidencia en el hecho. Así también podemos mencionar que esta función se describe de una manera bastante entendible y sencilla la configuración del sitio, tratando de esta forma ser más detallista en aspectos bastante veroces. Si la inspección también se da dentro de una área cerrada, se describirá cada uno de los sitios que la conforman, indicando la conexión que tengan entre sí, se establecerán aspectos, accesos y materiales utilizando en su construcción. Ahora bien, la reconstrucción del hecho. Decimos de que en una diligencia de reconstrucción de un hecho se describe de manera detallada y resumida
cada uno de los eventos indicados por las personas que actúan en la diligencia, procediendo el perito a realizar todas las preguntas pertinentes para esclarecer su dictamen, adicional a todos los demás detalles técnicos indicados en una inspección ocular. Los métodos de levantamiento planimétrico en la escena del crimen. Bien, como el primer punto tenemos la fijación de la escena del crimen. Este se entiende por fijación de lugar, la aplicación de técnicas que registran las características generales y particulares de un lugar relacionado con un hecho presuntamente delictuoso. Asimismo, también podemos decir que la fijación es un proceso esencial en la averiguación de un hecho delictivo o de un posible hecho delictual, ya que es objeto de la investigación, la averiguación si se cometió o no un acto ilícito. Por consiguiente, se hace necesario tener plasmado por diversos medios cómo se encontró el lugar de los hechos. Fijar la escena del crimen es también un método científico que se divide en tres partes, las cuales son: la primera es la fijación escrita, que esta es cuanta evidencia física se describa, siempre señalará su ubicación y cuando su naturaleza lo permita también se hará referencia a su posición, orientación, forma, cantidad, entre otros. La segunda es la fijación fotográfica, la cual es que la fotografía es constante, revelación de lo que el investigador vio e incluso a veces de lo que dejó de ver, pues la placa fotográfica registra lo que pasa desapercibido al ojo del humano. La fijación planimétrica es la realización de procedimientos que permiten la realización de los diferentes tipos de planos que sean necesarios en una escena del crimen. Los planos son representaciones gráficas donde se establecen distancias entre los indicios fijados en escena. Ahora bien, podemos decir también de que este tipo de fijación es el último que se realiza, ya que los otros técnicos deben de haber terminado su labor para que el técnico planimetrista pueda empezar a realizar el levantamiento planimétrico. Ahora bien, ahí tenemos la visibilidad de los croquis y cuál es la función dentro de la escena del crimen. Tenemos entonces el croquis que es general. Como su nombre lo indica, es un dibujo a mano alzada con los datos generales de la escena del crimen, en el cual únicamente se incorporan los objetos con importancia, como lo son los cuerpos, indicios y uno que otro mueble para establecer una relación entre los indicios. Ahora bien, el croquis con medida, podemos decir de que este es un plano más detallado, donde se especifican las distancias entre los objetos y las medidas de los indicios y el mobiliario más relevante. Este se diferencia del general, ya que tiene medidas exactas entre los indicios y su relación en la escena, esta posee más detalles que el general. Se establecen las medidas de los ambientes y si es una escena cerrada y si es abierta. Se establece la medida de la escena donde se encuentran los indicios y el cuerpo. El croquis a escala, como último croquis, este tipo demanda un poco más de tiempo, ya que los objetos representados tienen la forma y proporción reales. Este es un croquis exacto, ya que en él se establecen medidas reales de los objetos e indicios presentes en las escenas. Es necesario también que la persona que lo realice tenga conocimientos en dibujo técnico y fotografía, topografía, para poder realizarlo. Ahora bien, como siguiente tema tenemos el sistema de medición aplicada a la elaboración de croquis. Como primer sistema tenemos el sistema métrico decimal, el cual consiste en los croquis. La unidad de medida utilizada es el metro, es por eso la importancia de este sistema métrico en la planimetría. Este permite las longitudes, siendo su unidad principal el metro y la superficie siendo su unidad principal el metro cuadrado. Ahora bien, el sistema de coordenadas.
Este prácticamente es un sistema que se utiliza en la topografía aplicada y en general. También podemos decir de que es muy práctico para poder establecer la posición de un punto basándose en un punto de partida como 0 y su relación con cualquiera de los ejes, ya sea X o Y. Este tipo también de sistema se compone de un plano cartesiano. Este método se utiliza para la fijación de los indicios encontrados en la escena del crimen, pero así también varía el método utilizado dependiendo del tipo de escena que se presentan y se necesitan otros métodos para la fijación planimétrica de los indicios o cadáveres de un hecho delictivo. El siguiente sistema es el sistema de graduación sexagesimal, que es el que se utilizará para las medidas de unidades angulares por sus características y la que se adecua sobre esta investigación. Los planos elaborados sobre la proyección de la escena del crimen que se utilizan para asuntos penales no pueden ir en otros sistemas de medición por la simple razón que es la más utilizada, exacta y comprendida por todos los profesionales. Ahora bien, tenemos lo que es el plano, el concepto básico de este que todos conocemos, que es un objeto ideal para que solo posee 2 dimensiones y contiene infinitos puntos y rectas. Son también conceptos fundamentales de la geometría junto con el punto y la recta. Cuando se habla de un plano, se está hablando del objeto geométrico que no posee volumen, es decir, bidimensional y que posee un número infinito de rectas y puntos. Así también existen varios tipos de planos y estos sirven esencialmente para tener diferentes puntos de vista de la escena del crimen que se proyectan en el plano y son las siguientes. Tenemos lo que es el plano general, el plano de detalle, plano de terreno circundante, plano de localización, plano de ubicación, asimismo también el plano medio y el primer plano. Ahora bien, el desarrollo del plano general, podemos decir que en el plano general se realizan observaciones de habitaciones o lugares próximos a la escena. En el caso de que se tratare de un edificio, se anotarán los puntos vulnerables como puertas de acceso, ventanas, pasillos, entre otros. El plano de detalle se caracteriza porque en este se encuentran bien detallados los objetos presentes en la escena, desde el mobiliario presente en una vivienda hasta los árboles de un parque. Asimismo, en este tipo de planos se pueden colocar los elementos tales como puertas, ventanas, closets, jardineras, e indicando su ubicación y dimensiones. También el plano de terreno circundante, este sirve para realizar las anotaciones de todo lo relacionado con el hecho que se encuentra en las afueras de la escena. Este plano sirve para documentar los terrenos o propiedades vecinas a la escena del crimen, las cuales permiten establecer la topografía del lugar. El plano de localización, podemos decir de que es un plano que se utiliza para determinar el lugar en donde se halla un bien inmueble, para lo cual es necesario plasmar en la posición que posee respecto a otras propiedades vecinas. También se le ingresan datos detallando su localización. El plano de ubicación, prácticamente se caracteriza por la ubicación de las construcciones dentro de una propiedad. En prácticamente se establecen todos los objetos o construcciones que se encuentren dentro del perímetro de la propiedad, además de toda la información de la localización del inmueble. Como métodos de levantamiento, tenemos lo que es el método de la observación. Podemos decir de que es también un instrumento primordial de la investigación, convirtiéndose en parte del método científico en la medida en que sirve a un objetivo de investigación ya formulado. También es nuestro método básico para adquirir información de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Asimismo, método de proyección en cruz o transversal
Podemos decir que la utilidad de este método se da cuando las ubicaciones de interés o los artículos se encuentran en la superficie de las paredes, así como otro lugar de un espacio cerrado. Las puertas, ventanas y paredes de un dibujo de proyección transversal o cruzado están esbozadas, como si las paredes han sido dobladas y colocadas en la superficie del suelo. Posteriormente se dibujan las mediciones desde un punto determinado del suelo hasta la pared. Además de eso, podemos decir de que es un método utilizado para establecer la distancia de un indicio respecto de dos puntos fijos. Es de mayor utilidad en escenas abiertas también. El método de triangulación. Este método prácticamente se utiliza para determinar distancias, ya sea en interiores o exteriores. El método de coordenadas. Este método sirve prácticamente para la toma de medidas, que es eficaz en las escenas cerradas debido a que es necesario establecer los ejes X y Y, los cuales pueden ser las paredes de una habitación, siempre que formen un ángulo de 90 grados. Una vez establecidos los ejes, se procede a ubicar dos cintas métricas en cada uno de los ejes. Se empieza a ir de estos indicios hacia los ejes formando un rectángulo y estableciendo la coordenada, la cual no indica la posición exacta en el cuadrante, formando un ambiente. Ahora, como siguiente tema, tenemos lo que es el uso de escalas. Podemos decir de que la escala puede ser definida como el factor de reducción que nos da la relación existente entre la medida real en el terreno y la medida representada en el plano. Las escalas sirven para reducir gráficamente las porciones de un terreno, objeto o cosa que se necesite graficar y que sus medidas sobrepasen los tamaños de los diferentes planos. Es por ello que es necesario utilizar una escala para graficar. Entre las escalas más utilizadas encontramos dos, que son las más numéricas y las escalas gráficas. Las escalas más utilizadas podemos decir de que son las escalas numéricas, que son las que se expresan en forma de fracción, y la escala gráfica, que es la que consiste en representar sobre el plano una línea dividida entre distancia o unidades en correspondencia con la escala escogida. Ahora bien, la taquimetría. Podemos decir de que este es el sistema de levantamiento que resulta de determinar la posición de los puntos principalmente por radiación y en que las medidas elementales se hacen como sigue. Y podemos ver ahí los ángulos horizontales por un limbo horizontal, los ángulos verticales por un limbo vertical, las distancias horizontales y verticales por medio de la estadía con utilización de las medidas angulares. Y ahora bien, como último tema tenemos lo que es las unidades de medidas. Y tenemos las unidades de medidas angulares, las cuales se realizan comparándolos con un ángulo patrón, que se toma como medida, como unidad de medida. Comúnmente los sistemas de medida de los ángulos empleados son el sistema sexagesimal, hexadecimal, centesimal y analítico. Las líneas, superficie y volumen, podemos decir de que al hablar de medidas lineales se refieren a aquellas medidas múltiplos, kilómetros, hectómetros, decatómetros, etcétera, o sus múltiplos, decímetros, centímetros, milímetros del metro. En las medidas de superficie se refiere a metros cuadrados y sus múltiplos en kilómetro cuadrado, hectómetro cuadrado, decámetro cuadrado y sus múltiplos decímetro cuadrado, centímetro cuadrado y milímetro cuadrado. Ahora bien, las medidas de volumen, estas son establecidas por metros cúbicos y sus múltiplos, que son kilómetros cúbicos, hectómetro cúbico, decámetro cúbico y asimismo también sus múltiplos, que son decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico
Y así podemos identificar las diferentes unidades de medidas que existen dentro del método forense. Recolección de la evidencia. La recolección de las evidencias es otra de las tareas de procesamiento de la escena del delito, por medio del cual se procede, atendiendo al criterio evidencial, a extraer de la misma evidencia encontrada para su posterior envío al laboratorio criminalístico, donde se realizará el respectivo análisis. Metodología. Esta actividad debe desarrollarse siguiendo una metodología secuencial y lógica, garantizando la debida cadena de custodia. Es importante destacar una adecuada metodología y técnica a utilizar para la recolección. Esto tendrá que ser evaluada por el personal encargado para realizarla, quien determinará, basado en las características propias y la naturaleza de la evidencia, la forma más idónea de recolectarla, siendo cuidadoso de garantizar que las mismas no sean alteradas, contaminadas o destruidas. Luego de finalizar la búsqueda, la localización, identificación y fijación de las evidencias, la o el técnico recolector o investigador, bajo la dirección funcional de la Fiscalía continuarán el proceso de recolección de las evidencias de acuerdo al orden lógico en que fueron identificadas, garantizando que no sean alteradas, contaminadas o destruidas. Dependiendo del tipo de escena, de las condiciones socioculturales o climáticas de la misma, hay que establecer la prioridad en cuanto a la recolección de las evidencias para evitar su pérdida o degradación. Eso tiene como principio la protección y conservación de los indicios localizados en el lugar de investigación sin contaminar, transformar o modificar la naturaleza de los mismos, con el objeto de mantener su integridad para su posterior estudio y análisis. Ahora nos preguntamos, ¿qué es la evidencia? La evidencia es un sinónimo de certeza. En forma concreta, es la prueba de un hecho, es algo que muestra algo y es algo que nos indica y que posteriormente en lo probatorio se transforma en un indicio. Es todo elemento generador de una acción criminal o indicativa de esta, capaz de individualizar al autor del hecho, así como las circunstancias del mismo, los instrumentos, comisión, y es susceptible de reproducción en el futuro. También tenemos la recolección de la evidencia. Podemos entender como la etapa del procesamiento de indicios o evidencias es la que se obtienen todos los elementos materiales probatorios que pudieran proporcionar información relacionada directamente con el hecho delictivo. La recolección de indicios se debe realizar aplicando las técnicas adecuadas, utilizando los protocolos establecidos. En esta fase es muy importante el uso de guantes y determinar el método adecuado de acuerdo a las características del indicio. El proceso es variable y depende de todo tipo de material, considerando si es líquido, sólido o biológico. Lo más importante es el levantamiento del indicio en su preservación para posterior identificación. La protección de la escena del delito es toda la actividad que se realiza para organizar el aseguramiento o protección del lugar de los hechos con ocasión de una posible conducta delictiva, a fin de evitar la pérdida o alteración de los elementos materiales de prueba o de evidencia física. La protección de esta escena del delito inicia con las medidas que adoptan las y los primeros agentes policiales que llegan al lugar de los hechos, verificando y confirmando la nota criminal. ¿Cuáles son las fases de protección para la escena ¿Cuáles son las fases para la protección de la escena del delito? Tenemos las dos fases importantes, que la primera es la fase informativa, que es cuando el personal de protección de policial tiene conocimiento de la nota criminal y procede a asentar en el libro de novedades la hora y fecha en la que recibe la denuncia o el aviso de la nota criminal. También escribe la dirección exacta del lugar donde ocurrió el hecho y, si es posible, identifica al informante o al denunciante. Y en la fase operativa es la fase, ya es en la escena del delito, donde los procedimientos o pasos determinados son el tipo de delito, el tipo de escenario, las circunstancias del hecho y el personal disponible.
pero se puede tomar también cierto patrón. Lo primero es llegar con rapidez al sitio del suceso, tomando en cuenta que la primera obligación del agente policial es salvar una vida. Por lo tanto, ante la presencia de un lesionado, lo primero que debe hacer es realizar los primeros auxilios. Segundo, anotar la hora de llegada al escenario del delito, desalojar a las personas curiosas, no mover ni tocar nada ni permitirlo hasta que no se haya identificado y fijado en el lugar, establecer un perímetro en la escena del delito, tratándose de lugares cerrados, proteger su acceso como puertas, ventanas, impidiendo el paso de personas extrañas en su lugar, ya sea en el interior de un vehículo, establecer un cordón de radio de mínimo unos 10 metros, seleccionar las áreas donde se va a caminar con el objeto de no alterar o borrar indicios, y una vez verificado el hecho, el agente policial debe informar a la base correspondiente para coordinar la llegada del equipo de procesamiento de la escena del delito. Tiene que custodiar los rastros del delito a fin de que sean conservados y que el estado de las cosas o personas no se modifique. Realizar una pesquisa preliminar que conduzca a la identificación de los posibles testigos, sospechosos y víctimas, y aislar a los testigos y retirar a otros del área inmediata. En caso de existir posibles sospechosos, tomar el control de esa persona y tomar las notas preliminares del personal de socorro, bomberos u otros agentes que se hayan presentado en el lugar de la escena. La cadena de custodia de la prueba encuentra su fundamento en el debido proceso, de tal manera que este punto define como el procesamiento controlado que se aplica a los indicios materiales relacionados con el delito, desde su locación hasta su valoración, por los encargados de administrar la justicia, y que tiene como fin no viciar el manejo de que ellos hagan y así evitar alteraciones, sustituciones, contaminaciones o destrucciones. La cadena de custodia implica la extracción adecuada de la prueba, que es el procedimiento e instrumentos que se pueden utilizar y deben ser idóneos, válidos y recomendados. La preservación de la prueba, que es el medio que es colocado, debe asegurar sus prioridades, no se altere ya sea en circunstancias naturales o artificiales, y la individualización debe garantizarse que el indicio esté individualizado y registrado debidamente. Los elementos para la identificación de la cadena de custodia es cada muestra que debe llegar al laboratorio correctamente identificado y debidamente acondicionado en su contenedor, a los fines de garantizar la autenticidad, integridad de la misma, y esto se le denomina rotular. Tiene que llevar el lugar, hora y fecha donde fueron colectadas, la carátula y número de la causa o actuación policial, el tipo de muestra, el tipo de conservación, firmas de los responsables, número de precinto, fiscal o juez, tipo de diligencia o pericia, nombre, apellido y documento de identificación de la persona que extrajo la muestra, y el día y la hora de la extracción. El lugar de los hechos. Este es el sitio o espacio en donde se ha cometido un acto ilícito y en donde se encuentran los indicios y evidencias. También se le conoce como el lugar del delito, la escena del crimen o el escenario delictivo. El propósito fundamental de su estudio es el de lograr una reconstrucción del hecho como su verdad histórica. La protección del lugar. Una vez cubierta la emergencia, el personal que interviene debe establecer un perímetro amplio de seguridad y exclusión, dentro del cual se presume la existencia de la mayoría de cantidad de indicios a efectos de evitar el acercamiento o ingreso al lugar de personas curiosas, animales o vehículos que pudieran contaminar, sustraer, mover o destruir dichos rastros y los elementos. ¿Cuál es el fin de proteger el lugar del delito? El encargado debe proteger el lugar, debe realizar una inspección general a fin de evaluar
si el lugar se encuentra en condiciones de su protección, sea levantada y pueda proceder a su entrega a los propietarios o a quien corresponda, siempre previa autorización del magistrado interventor. El lugar del hecho o escena del delito deberá separarse entre zonas, como las que les estamos mostrando en pantalla, que son la zona crítica interior, que es el perímetro en el cual es altamente probable que existan los elementos, rastros o indicios del hecho que se investiga, la zona exterior restringida, sector libre de circulación y permanencia en el cual deben agruparse los diversos especialistas enfocados a tal efecto, personal policial o fuerzas de seguridad de apoyo, funcionarios judiciales o del Ministerio Público. Las técnicas para trabajar en el lugar del delito es punto a punto, y consiste en desplazar de un objeto a otro sin ningún orden establecido, sino como lo considera el fiscal o perito. Espiral o circular, que se trata de ir dando círculos en forma espiral partiendo desde el punto focal de la escena hasta el más distante seleccionado. Se utiliza igualmente en forma invertida. Una búsqueda de franjas que se divide la escena en franjas y los investigadores encargados de la búsqueda se dirigen a la línea recta por la zona que les corresponde, haciendo búsqueda minuciosa. Este método es aplicable siempre en espacios abiertos y grandes. Cuadriculado de rejilla es una variante del método de las franjas, pero permite que cada sector sea revisado 2 veces, dando mayor certeza sobre la cantidad de la búsqueda. Zonas o sectores. La escena se divide en zonas o sectores asignando cada sector a un investigador, pudiendo revisar varios sectores en forma simultánea. La forma de rueda. La escena se considera en forma circular, a la cual se le trazan líneas como los radios de una rueda. Cada investigador recoge la zona asignada. Este método presenta inconvenientes de que a medida que uno se va alejando de la zona central, el área se hace más amplia. El objeto primordial de trabajar en la escena del crimen, utilizando alguna de esas técnicas, dependiendo del área o lugar del hecho, es para recabar mayor número de, ya sea de indicios, pruebas o evidencias, que son términos que, si bien se encuentran dentro de una escena del crimen, no constituyen lo mismo. La recolección de la prueba. El tema de la relación existe entre las pruebas recolectadas deviene esencialmente para quien previene, si se persigue, lograr eficiencia, profesionalismo y un velaje de conocimientos teóricos prácticos, suficientes para que los oficiales actúen el nivel que requiere una policía moderna. Si el funcionario se aboca al conocimiento de un hecho delictuoso o de apariencia delictuosa, convoca de inmediato a los técnicos por el medio más rápido y al mismo tiempo arbitra a las medidas necesarias para que no se toque o remueva nada de la escena del delito hasta que ellos no hayan actuado. No solo habrá cumplido con su deber, sino que también habrá brindado la oportunidad para que se conste la existencia del hecho delictuoso y se identifiquen los autores. Lo que nos expresa este calificado es que la primera etapa, lo que se debe respetar es cuidar los rastros dejados por el delito, si este es del grupo aquellos que dejan rastro tal como los homicidios, robos con eficacia, no se desvanezcan o alteren por descuidos involuntarios. Sumado a dicho cuidado, el investigador debe respetar los principios de celeridad a efectos de evitar que ocurran lo que señala el autor. La prioridad de la recolección de evidencias. Se debe asignar prioridad a la recolección de evidencias para evitar la pérdida, destrucción o contaminación. Por ello, el personal a cargo deberá determinar el orden en que se recolecte la evidencia. Los miembros de equipo deben conducir una evaluación cuidadosa y metódica, concentrarse primero en las áreas fácilmente accesibles a la vista, seleccionar un patrón sistemático de búsqueda para la recolección de evidencia con fase
con base al tamaño y ubicación de la escena. Seleccionar una progresión de métodos de procesamiento, recolección, para que las técnicas iniciales no comprometan los métodos subsiguientes de procesamiento y recolección, evaluar continuamente los factores ambientales y estar conscientes de que las escenas múltiples, por ejemplo, la víctima, sospechosos, vehículos y sitios, reconocer todos los métodos disponibles para localizar, documentar técnica y recolectar la evidencia. Los principios generales para la preservación de los elementos, rasgos e indicios, algunos principios y condiciones generales que deben reunir las muestras y evidencias para ser aceptadas en los laboratorios de investigación. Cualquier alteración de estas condiciones supone el rechazo de la solicitud de intervención y la devolución al operador correspondiente, dejando constancia de quién llevó adelante su levantamiento y el proceso de cadena de custodia. La representatividad. Las muestras y evidencias recolectadas poseen características y condiciones diferentes según su propia naturaleza y lugar donde ocurrieron los hechos. La identidad es la identificación que debe realizarse de forma clara, visible e inevitable. Para ello deben utilizarse materiales a prueba de agua indelebles con el objeto de evitar que se borren tales marcas en el transcurso del proceso de cadena de custodia. La integridad. Los envases utilizados deben ser de materiales resistentes que no reaccionen ni contaminen. Y la peligrosidad es cuando una muestra contenga o pueda contener una sustancia peligrosa. Quien la colecte tiene que el deber de informarlo por escrito en el envío, sin prejuicio de la responsabilidad que pudiera recaerle por el incumplimiento de las normas vigentes referidas al transporte y disposición sobre las sustancias de ese tipo. En la recolección de los indicios, esta es la técnica que tiene la aplicación práctica después del sitio del suceso ha sido estudiado y fijado. Posteriormente de realizar un examen meticuloso y una sección previa de todas las evidencias, se procede al levantamiento utilizando las técnicas correspondientes. Se embalan, se etiquetan, enviándose al laboratorio de criminalística. Los instrumentos para cada una de esas evidencias son determinados por el respectivo laboratorio, que siguiendo las recomendaciones criminalísticas tradicionales y su propia experiencia, definen estos así como el procedimiento a seguir. Los elementos indiciarios ya recolectados deben ser clasificados e individualizados cuidadosamente, así como inventarios científicamente, ya que de esta manera hay un control sobre cada uno de ellos por separado y se evita que se confundan entre sí, adquiriendo con este procedimiento mayor credibilidad y confianza cuando sean valorados en relación con el hecho que se pretende probar. El embalaje tiene como fin primordial individualizar y garantizar la integridad del indicio o de las evidencias según el caso o motivo por el cual debe ser caracterizado de una eficacia que evite su alteración, destrucción, ya sea por la manipulación de la cual es objeto o por las condiciones de temperatura y humedad que pueden afectar o alterar las cualidades del contenido. Ejemplo de esto, las armas de fuego, armas cortopunzantes, objetos, cristales y botellas. El embalaje tiene como objetivo evitar que terceras personas puedan alterar, sustituir su contenido de manera voluntaria o involuntaria. Los elementos de embalaje en los recipientes contenedores, los contenedores utilizados para el embalaje de muestra deben garantizar el cumplimiento de los principios de identidad y eficacia probatoria a través del cumplimiento del proceso de cadena de custodia. Los contenedores no deben de reutilizarse y deben emplearse materiales como las siguientes características. Pueden ser en bolsas de papel con el tamaño calibre según la muestra, sin cierre hermético y solo con la impresión de una tinta del logo del organismo con funciones de policía auxiliar o función afectada. En cajas de cartón sin color con el tamaño calibre según muestra.
y solo con la impresión de una tinta del logo del organismo con funciones de policía. Los frascos tienen que ser de polipropileno, plásticos, transparentes o de color ámbar, con cierre hermético, de boca ancha o angosta y calibre apropiado según la muestra. Pueden ser también de vidrio, transparentes, con cierre hermético de boca ancha o angosta y calibre apropiado según la muestra, o pueden ser tubos de ensayo o tipo hemólisis o de Kahn. Ahora tenemos otro punto importante, que es el sellado. Su función principal consiste en evitar cualquier riesgo de que el empaque se abra, y en caso de que eso suceda por cualquier razón, es necesario que queden señales en el empaque o en el propio sellado que permitan corroborar cualquier probabilidad de remoción anómala o causal, como algún sello o firma que en el caso de ser abierto pueda ser detectado por la siguiente persona encargada de tenerlo a su cargo. No se recomienda cerrarlo con grapas, ya que pueden alterar o contaminar la evidencia que sella el recipiente, el cual va el indicio recolectado. Después tenemos la rotulación, que es el etiquetado o rotulado. Es exactamente lo mismo. La evidencia deberá tener la identificación clara y precisa de la importancia de la rotulación. Radica en que la necesidad de identificar el material probatorio, la información contenida en el etiquetado, va a individualizar la evidencia y su origen, con lo cual evitará que la misma se confunda con pruebas del proceso. Una vez el embalaje correspondiente haya sido llevado a cabo, se procede a individualizarlo. Cada recipiente de evidencia, en cualquiera de sus formas, debe tener una etiqueta con finalidad de facilitar su ubicación, así como el procedimiento para su preservación.